Voy a pedirles que me acompañen en sus Biblias, por favor. Vamos a ir al Salmo. Vamos a buscar el Salmo número 39. Uno de los jóvenes me había pedido si sabía más o menos cuánto tiempo iba a tardar, porque me dijeron que jugaba el Barça ahora a la tarde, pero le dije que va a tener que esperar. Me dijo, bueno, si te tardas mucho, yo te voy diciendo cómo va el partido. Digo, no hace falta, no pasa nada. Pero vamos a ir, hermanos, ya en este momento a la palabra del Señor y vamos a estar viendo en esta tarde en el Salmo número 39. Tiene unos pocos versículos para compartir. Y hermanos, quiero que veamos en esta tarde esta meditación, esta oración que tiene el rey David acerca de la fragilidad de la vida, de la inevitable muerte del ser humano y de la esperanza que encontramos en nuestro Señor, en nuestro Salvador Dios. A través de este salmo, hermanos, vamos a ser guiados a reflexionar sobre la importancia que tenemos como hijos de Dios de vivir vidas que miren en una perspectiva hacia la eternidad. Porque, hermanos, recuerden que es una vida efímera y corta. Dice el versículo, vamos a empezar leyendo del versículo 1 al 3 del Salmo 39. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré en mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Hermanos, vamos a ir al Señor en oración para pedir la bendición para este tiempo. Padre, gracias te damos por poder estar en esta tarde reunidos al amparo de tu palabra y te pedimos que nos bendigas, que estés en medio nuestro, Señor, y sea tu palabra la que obre en nuestras vidas, la que obre en nuestros corazones, Señor, la que nos enseñe y sea la guía, Padre amado, para nuestras vidas. Padre, bendice este tiempo, bendice, Señor, la predicación de tu palabra, que sea tu palabra transformando nuestros corazones, te pedimos, Señor, en esta tarde. Guíanos, te damos gracias, Señor, y lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro único Salvador. Amén. Amén. Muy bien, David aquí nos empieza a hablar y a mostrar el momento en el que se encuentra. Él está en una lucha, está enfrentando una dificultad y hermanos, como veíamos ayer con los jóvenes en Efesios 6, versículo 13, sí, correcto, estaba en el día malo, estaba pasando por dificultad y se encontraba en un momento en el cual estaba entre callar y guardar silencio, pero con las ganas que tenía de hablar, y vemos que él quiere hablar, y él sabe que si habla, hablaría en su dolor. Y, hermanos, él reconoce esta situación y cómo podría caer en pecado, cosa que él no quería hacer, y vemos que mucho menos lo quería hacer aún delante de impíos o incrédulos. Entonces, vemos esta actitud de David refrenando su lengua, haciendo silencio, como se dice muchas veces, mordiéndose la lengua, con esas ganas de hablar. Y hermanos, esto nos enseña la importancia de controlar nuestras palabras, especialmente en momentos de aflicción, cuando nuestras emociones a veces se descontrolan, o en momentos de nervio, cuando nuestras palabras no van a corresponderse con el testimonio que deberíamos tener como hijos de Dios. Santiago
el capítulo 1 nos habla de la necesidad de frenar la lengua y cómo aquel que es capaz de refrenar la lengua lo llama de una manera, hermanos, que más de uno querría ser llamado. Varón perfecto, capaz de controlar todo el cuerpo, como dice el versículo 2. Hermanos, recordemos, todos ofendemos, y nos dice muchas veces, ¿cuáles de nosotros, hermanos, somos capaces de refrenar esta lengua tan pequeña y capaz de desatar tormentas tan grandes en nuestras vidas? Y vemos aquí cómo David intenta contenerse. Si vamos al libro de Santiago, en el capítulo 1, versículos 19 y 20, que supongo que nos aparecerán por ahí los versículos, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y hermanos, esta es una gran dificultad que todos tenemos, yo el primero, ¿verdad? Intentar refrenar nuestra lengua en el momento de dificultad o de maltrato o de acoso o cuando pasa algo que nos creemos que es injusto y decimos, ¡ay!, queremos seguir con todo a contestar y a soltar toda nuestra angustia, toda nuestra tristeza en ver esto. Pero hermanos, Dios nos dice que es más importante que seamos de una manera prontos para oír y tardos para hablar. Y esta gran dificultad, hermanos, de estar en silencio y de controlarse y de cuidar lo que sale de nuestra boca es el gran ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Si vamos y vemos en el libro de Isaías como lo profetizó, Isaías 53:7, dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, esta imagen de nuestro Señor delante de sus trasquiladores, de aquellos que desnudaron al Señor porque hicieron todo lo posible para avergonzar al Rey de Reyes. Esta imagen de un Dios todopoderoso avergonzándose a tal punto por hacer la voluntad del Padre. Y nosotros no creemos que tenemos el derecho tantas veces de descontrolarnos y de decir lo que nosotros creemos que es justo, lo que nosotros pensamos que tenemos derecho a hablar. ¿Cuántas veces deberíamos parar, pensar, meditar en el ejemplo que tenemos en la palabra de Dios? Pablo, David en este momento, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y hermanos, este primer punto es ver y entender la necesidad que tenemos de guardarnos, de guardar nuestro testimonio, de guardar nuestras palabras para no ofender a los demás y, como dice y reconoce David, de no ofender al incrédulo y tener la posibilidad de ser piedra de tropiezo para ellos. Hermanos, si Cristo sabía que no había nada mejor que ofrecer que su vida en ese momento, nosotros deberíamos pensar, no solamente antes de hablar, sino preguntarnos si es necesario siquiera hablar y cuál va a ser el resultado de lo que nosotros podríamos decir. Pensar si sería bendición, pensar si sería beneficioso para la obra de Dios. Así que, hermanos, nosotros que se supone que tenemos conocimiento de la palabra de Dios, aprovechemos para meditar antes
de hablar. Si seguimos adelante, el punto 2 de esta predicación es la fragilidad que encuentra David en la vida. Los versículos 4 al 6 del Salmo 39 dice lo siguiente: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y aquí David nos expresa su conocimiento, esta manera de ver la vida, ver la brevedad, como dice David, de la vida, lo corto que es nuestro tiempo en este mundo. Y la compara con algo que no tiene, hermanos, prácticamente ningún valor, con una sombra. La palabra de Dios también nos hace referencia a la brevedad de nuestras vidas, hablando de la neblina que está. ¿De qué sirve la neblina? ¿Cuánto valor aporta la neblina? Y hermanos, la pregunta es, ¿cuánto valor aporta nuestras vidas hoy, aquí, en este mundo? Hermanos, deberíamos en realidad de hacernos un examen y examinar nuestras vidas y las prioridades que hay en ellas y ver si estamos, como dice la palabra del Señor, con Cristo en Dios, o si estamos buscando un Dios que no es lo mismo y no tiene nada que ver. Un Dios que cumpla nuestras expectativas, que sirva como de excusa a nuestro deseo de vivir de una manera, o por contra somos nosotros que nos inclinamos, nos arrodillamos y nos sujetamos a la voluntad de un Dios todopoderoso que quiere hacer su voluntad en nuestras vidas y cubrir la fragilidad de nuestras vidas. Dice Colosenses capítulo 3, del 1 al 4, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, y hermanos, dice vuestra vida, y esto debería ser una pregunta para nosotros, ¿es Cristo nuestra vida? Dice, cuando Cristo, vuestra vida, está escondida, hermanos, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. Y esta vida será manifestada y nos dice Colosenses, el versículo 4, que no será presentada y mostrada al mundo, de una manera simple. Dice que va a ser presentada, ¿cómo? En gloria. Esa gloria que buscamos en esta vida, esa gloria que deseamos, esas cosas que anhelamos en esta vida, por las cuales peleamos y por las cuales perdemos el tiempo de la sombra que es esta vida que se nos escapa entre los dedos. Y perdemos de vista, hermanos, lo realmente importante, la eternidad. Nuestra eternidad y la eternidad de los que están a nuestro alrededor. Como dice el rey David en el versículo 6. Hermanos, tu trabajo, tu esfuerzo, tus frutos. David dice, si no sabes ni quién los recogerá.
¿quién recogerá, hermanos, los frutos de nuestra vida? ¿Quién los recogerá? ¿Serán comida para los perros? ¿Serán alimento de carroña, hermanos, nuestras vidas? Hermanos, si los frutos de nuestra vida no son para la eternidad, la Biblia nos dice y nos asegura que son en vano. Así que, hermanos, nosotros, los que se supone que tienen conocimiento, debemos reconocer la brevedad de la vida, hermanos, y esto nos debe llevar, nos debe llamar, nos debe motivar a vivir esta vida con sabiduría, con, como decía al principio, con una perspectiva hacia la eternidad. Hermanos, ¿cuál es nuestra perspectiva hoy, en este día? ¿Cuál es? Examinémonos, veamos para qué vivimos, para qué nos levantamos cada día, cuál es el anhelo que mueve nuestras vidas cada día en esta vida. Hoy, para el que me pidió que fuese rápido, creo que estoy yendo demasiado rápido. Vamos al tercer punto, hermanos. El tercer punto nos llama y nos lleva a vivir con esperanza en Dios. Los versículos del 7 al 13 hasta el final de este Salmo 39 nos dicen lo siguiente: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente, hermanos, dice, vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes de que, nos dice, de que vaya y perezca. Hermanos, tomamos dimensión de quién es el que está diciendo estas palabras, quién es el que está reconociéndose en este momento. Es el rey David. Es aquel al que cantaban que él mató a sus, ¿cuántos? ¿Recuerdan? A sus 10.000. No mataba a uno. No tenía, hermanos, fuerza, capacidad y vigor para poder con uno. No. Con sus 10.000. Hermanos, un hombre con capacidad real en este mundo. Un hombre totalmente sometido a la voluntad de Dios, reconociendo lo que es delante de Dios. Y hermanos, a pesar, David, de su dolor, reflexiona y dirige esta esperanza hacia Dios. Él reconoce que solo en Dios, en Él está su consuelo y su redención. Y hermanos, es que el motivo de todo es que entendamos, nosotros, todos, toda criatura, entendamos que Dios
es en el único en el que hay realmente consuelo y redención. Y hermanos, si hoy nosotros estamos aquí como hijos de Dios, nos tenemos que sentir enormemente bendecidos. Nos tenemos que sentir enormemente agradecidos a Dios. Pero debemos pensar en que entre nosotros hay personas que no conocen a Dios. Y debemos preguntarnos qué es lo que estamos haciendo para compartir, para hablar. Y hermanos, debemos orar porque si hay hoy alguien escuchando y no conoce al único y verdadero Salvador, tiene que ver que en medio de la dificultad de esta vida y en medio del dolor que hay y que habrá, hermanos, en esta vida. Así que como hizo de la misma manera que hizo el rey David, debemos reconocer todos que la única esperanza está en Dios y clamar por ser librados de nuestras transgresiones. Hermanos, debemos, aquellos que somos salvos, orar para que esto suceda, para que el que tenga la oportunidad de escuchar la palabra de Dios pueda entender que, como nos dice la palabra de Dios, Él está, que le hay un Dios que se ofreció, que enmudeció hasta la muerte y que desea traer redención y perdón a la vida. Y que esta esperanza se cumple plenamente en Jesucristo, quien vino al mundo para salvar de pecados, para perdonar de pecados. Como dice la Biblia en Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Y no es que, hermanos, algunos seamos mejores, otros sean peores. No existe pecados mejores y pecados peores. Esta regla, esta medida no existe para Dios. Existen pecadores condenados y pecadores perdonados. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, nos dice la palabra de Dios, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, con un propósito, hermanos, para manifestar su justicia. La justicia de Dios. Recuerden, hermanos, que nuestra ira no representa la justicia de Dios. Nuestro enojo no representa la justicia de Dios. Nuestros pensamientos muchísimas veces no representan la justicia de Dios. A causa, nos dice este versículo, a causa de haber pasado por alto en una cosa, en su paciencia, los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, no ningún otro, solamente en Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe. ¿De qué cosa, hermanos? ¿De quién? Nos dice la palabra de Dios, de Jesús. Cristo, hermanos, es la respuesta.
y al que no es hermano, Cristo es hoy esa respuesta. Es eso que el hombre busca desde el principio y que no encuentra porque está afanado por esta vida y todavía no ha tomado dimensión de lo que es realmente esta vida. Y hermanos, nosotros, los ya salvados por fe en Cristo, como acabamos de leer, pensemos sobre la brevedad de nuestra vida y la necesidad de vivir una vida, como les decía al principio, ¿de qué manera? Con perspectiva eterna. Recordemos que aunque nuestra existencia es frágil, es pasajera, nuestra esperanza es eterna. Nuestra esperanza no es nuestra, es de aquel que lo dio todo por nosotros. Aquel que se despojó de todo para vivir una vida pura, santa y sin mancha por nosotros, para que nosotros estuviésemos aquí en la casa de Dios como hijos suyos. Y hermanos, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son los frutos que hay en nuestras vidas por el agradecimiento de esta salvación tan grande y hermosa que nosotros hoy tenemos y disfrutamos? Hermanos, tenemos esta fe firme, como nos dice la palabra de Dios, firme, anclada en Dios, quien es eterno, quien es inmutable. Así que, hermanos, pensemos en esta oración que hizo David, esta oración que nos muestra, hermanos, que si los más grandes de este mundo, que si el más grande, que fue nuestro Señor y nuestro Salvador, oró, enmudeció y buscó la voluntad de Dios, ¿qué haremos nosotros, humildes, que no tenemos prácticamente nada que aportar? ¿Qué haremos? ¿Cómo utilizaremos, hermanos, este tiempo que nos queda, este efímero tiempo que nos queda en este mundo? Hermanos, seamos sinceros. Reconozcamos lo que somos y acerquémonos más a Dios, a vivir, hermanos, de la manera que le dé honra a Él. Que nuestro deseo y que el deseo de la iglesia, hermanos, sea buscar a Dios, acercarse a Él, darle honra y gloria a Él, mostrar, hermanos, a este mundo que lo efímero de en esta vida, no es el fin, que Cristo nos dio vida eterna. Y hermanos, hoy nos da la oportunidad de compartir, de hablar y de mostrar, como quería hacer David, de la mejor manera, a aquellos que son impíos, a aquellos que no conocen al Señor y que están delante de nosotros. Busquemos, hermanos, a nuestro Dios para poder mostrarlo de la mejor manera en nuestras vidas. Vamos al Señor en oración. Padre amado, gracias te damos nuevamente por poder estar aquí en tu casa y por poder abrir tu palabra, Señor, y entender, comprender quién eres tú y quiénes somos, Señor, nosotros. Padre, gracias te damos porque solamente, Señor, en ti tenemos redención, porque solamente en ti
nuestra vida vale para algo y tiene un sentido, Señor. Y te pido, Padre, que nos hagas ver que lo efímero de este mundo no debe opacar la eternidad que tú estás preparando para nosotros y para todos aquellos que todavía deben conocerte y verte. Padre, ayúdanos, haznos, Señor, ver y entender que te necesitamos a ti, que necesitamos, Señor, acercarnos cada día a ti. Te pido, Señor, que estés obrando en medio nuestro. Te pido que nos guíes y que nos acompañes en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro único Salvador. Amén.